La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Noviazgo cristiano. Muy bien, bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos en este programa que nos ayuda a buscar verdades en la Palabra de Dios, que nos inviten a tomar decisiones correctas en la juventud cristiana. Y sin duda, después de recibir a Cristo como Salvador, la decisión de conseguir aquella o aquel con el cual voy a unir toda mi vida es una de las decisiones más importantes. Por eso, siguiendo el libro de 1 Samuel, en el capítulo 25, vamos a ver el encuentro de David, nuestro personaje central, a partir de varios capítulos ya. Estamos concentrados en la vida de David, ahora en el tiempo donde él va viviendo y recorriendo con sus valientes y a la vez siendo perseguido por Saúl. Y llegamos a este capítulo 25, donde comienza el capítulo hablando de la muerte del profeta Samuel en Ramá y como todo Israel lo lloró. Pero inmediatamente después vemos que David se acerca a Carmel, donde estaba un hombre que se llamaba Nabal y donde había su esposa, una mujer hermosa, sabia, que se llamaba Abigail. Voy a relatarles un poquito la historia del capítulo 25. David con su ejército ayuda a todos los hombres y los siervos de Nabal y luego de cuidarlos en medio de su trabajo pastoril, manda a pedir a Nabal que le permita muy gentilmente concederle, darle pan, agua y comida para su ejército. Nabal era un hombre necio, un hombre egoísta, un hombre perverso, y lejos de aceptar y valorar lo que había hecho el ejército de David cuidando a sus pastores, llega a decir en el versículo 10 del capítulo 25, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Y he de tomar ahora mi pan y mi agua y mi carne, dado para mis esquiladores, y darla a los hombres que no sé de dónde son. Lo cierto es que aquellos hombres que envió David a invitar gentilmente a Nabal a que le pueda ayudar a alimentar, como correspondía a la hospitalidad de aquel tiempo y por el hecho positivo que había hecho el ejército de David con sus pastores, cuando los jóvenes vuelven y dicen esto a David, David se enfurece, toma el ejército y sale para matar a todos los siervos, a Nabal, a su esposa, por el egoísmo de este hombre. Lo cierto es que la esposa de Nabal, Abigail, una mujer sabia, es anoticiada de esto por parte de uno de sus siervos. Y ella decide tomar una decisión. Va, se presenta, lleva comida, trata de llevarle presentes a David, y cuando éste venía para matar a toda su familia y a toda su hacienda, lo detiene. Yo quiero congelar la imagen allí. Imagínense a un hombre como David, con todos sus valientes ya motivados para pasar por espada a todos los hombres y a toda la hacienda de Nabal. Y de pronto una mujer, que es cierto, era hermosa, probablemente llamó la atención de David, pero que se puso delante de él y comenzó a hablarle. Lo cierto es que las palabras de Abigail impactan a David, y él entiende que Dios la había puesto delante de él porque le permite evitar derramar sangre inocente, fruto de su enojo, y quitarle la libertad a David para seguir siendo guiado por Dios. Así que David le agradece, la elogia como una mujer sabia y se vuelve. Cuando ella llega, Nabal estaba borracho en una fiesta y al otro día le comenta todo lo sucedido. Lo cierto es que finalmente Nabal muere y David se entera de esto. Y los versículos que vamos a leer ahora están mostrando cómo David invita a Abigail a ser su esposa. Dice el capítulo 25, versículo 39 del libro de 1 Samuel, y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de la mano de Nabal, y he preservado del mal a su siervo, y Jehová
ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Saben, aquí vemos, como era la costumbre en aquellos tiempos, la unión entre David y Abigail. David era el ungido de Dios. Abigail era una mujer sabia, reconocida por David. Él mismo dijo en el versículo 32, después que ella habló: bendito Jehová que te envió, y bendita eres tú que me has estorbado de ir a derramar sangre. Esto me habla de que ambos, Abigail y David, eran sensibles a la guía del Señor. Así que David la hizo su esposa. Abigail sabía que David sería rey de Israel, lo creía, apreciaba mucho el carácter piadoso y excelente de David y consideró que era honorable la propuesta de matrimonio y también ventajoso para ella. Y a pesar de las dificultades actuales que tenía David, con gran humildad y de acuerdo con las costumbres de la época, estuvo dispuesta a compartir su vida con David. David confió en Dios y Abigail también. Y esto me lleva a poder entrar en el tema que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando en este programa, que es noviazgo cristiano. Y de esta unión de David y Abigail quiero dispararme a conceptos bíblicos que nos puedan ayudar a esto que ha sido tan olvidado en esta sociedad posmoderna que nos toca vivir en este siglo XXI. Hoy prácticamente hablar de un noviazgo cristiano es de hablar en el mundo de una cuestión casi ridícula. Aún en medio del ambiente cristiano, la norma que parece que estaría instalándose como algo común es dejar los principios del noviazgo cristiano, incorporar mucho de lo que tiene que ver con el mundo y tratar de formar hogares cristianos con principios no cristianos. Tengo que decirte una primera verdad: un noviazgo cristiano es una plataforma para un hogar cristiano. Hablaba con mi esposa en estos días acerca de la gran diferencia que hay en la oportunidad que tienen los jóvenes en la iglesia de conocer chicas cristianas. Las jovencitas cristianas, la oportunidad de conocer jóvenes cristianos, de poder dejarse llevar por la guía del Señor para formar noviazgos cristianos y para poder proyectar hogares cristianos. Cuando Dios no es aquel que elige, muestra y guía la unión entre un joven y una señorita, difícilmente podamos encontrar las bendiciones de un hogar cristiano para esa nueva familia. Por eso deseo en este tiempo, en este programa, dejarte 3 principios bíblicos para un noviazgo cristiano, que la Biblia enseña que son importantes. Ten en cuenta estos 3 principios. En primer lugar, el principio de la elección. Lo podríamos definir así: ¿qué tengo que tener en cuenta para ponerme de novio? En segundo lugar, el principio de construcción. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos de novio? Y en tercer lugar, el principio de proyección. ¿Cómo planificamos en el noviazgo un hogar cristiano? Así que, en primer lugar, el principio de elección. ¿Sabes? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, el apóstol Pablo habla de aquellas que quedan viudas y pueden volver a casarse. Y allí hay una frase maravillosa. Dice: cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Como queriendo decir, pueden elegir, pero tienen que ser guiados por Dios. ¿Sabes? El noviazgo es una relación de 3, no de 2. Ella, él y Dios. Dios guiando en la elección. Alguien dijo alguna vez que la voluntad de Dios es exactamente lo que nosotros elegiríamos si conoceríamos el futuro. Y cuando hablamos de la elección de la pareja, aquí está la frase determinante que Pablo está diciendo allí en el libro de los Corintios. Está diciendo Pablo:
con tal que sea en el Señor. La preposición en indica dependencia, es decir, busquen la voluntad de Dios para poder en la elección no equivocarse. Claro, puede ser que estemos eligiendo una chica o un muchacho de la propia iglesia, o tal vez de otro estado, y quizá a veces hasta de otro país. Pero para poder conocer y saber que es la voluntad de Dios, solo lo podemos hacer si Él interviene en la elección. Pero claro, en la elección hay algunos principios que son fundamentales en este periodo previo al noviazgo, donde los jóvenes se van conociendo, donde van viendo sus prioridades, donde van viendo los objetivos de su vida. El primer elemento determinante, Pablo escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulo 6, del versículo 14 al 16, en la elección debe ser entre creyentes. Dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Quizás vos escuchás la palabra yugo y no sabes de qué está hablando. Bueno, el yugo era un travesaño que se usaba para unir animales de la misma especie. Si los animales eran de especies diferentes, era un yugo desigual porque no tenían la misma altura, porque no podían caminar, porque no podían ir hacia adelante. Y aquí está diciendo, no pueden un cristiano y un no cristiano tener futuro. Y allí Pablo da 5 razones para decir no al yugo desigual. Quizá vos me estás escuchando y hay un joven de tu trabajo, de tu universidad, alguien que está cercano, que no conoce a Dios y ha empezado a hablarte al oído, has empezado a sentir que tus sentimientos se mueven. Quiero que escuches a Dios, porque sabes, la palabra de Dios, sobre todo cuando hay decretos de la voluntad de Dios, como encontramos aquí en 2 Corintios capítulo 6, nos da razones prácticas de vida. Es un adelanto del futuro, es una película en colores de lo que va a ocurrir con tu vida si unes tu vida y tu corazón a alguien que no conoce a Cristo. Dice 5 razones. En primer lugar hay una razón moral. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es un conflicto de valores en la pareja. El cristiano va a tener un conflicto moral, va a querer honrar a Dios. El que no es cristiano corre la moralidad de acuerdo a la conveniencia y a los parámetros de este mundo. Habrá discusiones y enfrentamientos por este problema. Hay también un conflicto de metas. Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Claro, metas, principios de vida, principios de fe. Esto es un problema tremendo, porque a la hora de tomar decisiones, la luz que ilumina al creyente va a ser confrontada con la oscuridad y las metas y los principios de aquel que no tiene a Cristo. ¿Sabes? Es un conflicto de mandos. ¿Qué concordia Cristo con Satanás, con Belial? Claro, es un conflicto de obediencia. Uno va a querer obedecer a Cristo, el otro obedecer a su carne, al mundo, a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y esto va a traer enfrentamientos de todo tipo. El que es cristiano va a tratar de llevar la vida y más adelante la familia, llevar a la iglesia a los niños. El que no es cristiano va a decir que no. Uno va a tratar de criar los chicos de acuerdo a los principios cristianos, a los hijos. El otro va a decir que no. Esto va a traer discusiones, enfrentamientos, frustraciones. Nunca podemos ser felices en un yugo desigual. Va a haber un conflicto de misión. Dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Claro, un conflicto de fidelidad. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Finalmente, un conflicto de moradas. ¿Qué acuerdo el templo de Dios con el templo de los ídolos? Claro que sí. ¿Qué proyecto de familia vamos a hacer? ¿Sabes? Cuando uno va a elegir, tiene que saber que si va a traspasar el yugo desigual, va a desobedecer a Dios, el final de la historia va a ser una historia de infelicidad. Quiero decirte algo. Cuando traspasas un absoluto de Dios, nunca es gratis. Vas a pagar un altísimo precio. Como pastor de la iglesia, veo continuamente matrimonios que son Abigail y Nabal. ¿Sabes? Veo la película en colores de tu vida. Si traspasas este principio, quizá tu corazón se ha inclinado a alguien que no conoce a Cristo. Es hora de frenar.
Es hora de cortar, es hora de volver al Señor. Tenés que entender que hay una voluntad decretada de parte de Dios para la elección. Tenés que buscar una persona cristiana, pero más aún, hay condiciones espirituales cuando son cristianos. En el tiempo de la elección, no todos los cristianos son personas que aman a Dios. Yo debería ser un poco más profundo y decirte en este momento que un joven que ama a Dios nunca debería acercarse a una chica que siendo cristiana no ama al Señor. Debo decirte en este momento que nunca una jovencita que ama a Dios, que tiene llamado de Dios, que tiene llamado a consagrar su vida al Señor, debería atar su vida y su corazón a un joven cristiano carnal que tiene un pie en cada reino, que siempre está cuestionando. ¿Sabes? Aunque técnicamente en la Biblia el yugo desigual es con los incrédulos, debo decirte que hay desigualdades entre los creyentes. Tenemos que entender que en este principio de elección, el noviazgo es una relación basada en la guía divina. Cualquier esfuerzo humano está asignado al fracaso, como dice el Salmo 127. Si Dios no edifica la casa, todo trabajo es en vano. Por lo tanto, necesitamos saber que cuando un joven habla con una señorita, primero debe haber orado con Dios para pedirle si es realmente la persona que Dios ha separado para él o que ha separado para ella. Cuando tiene que hablar para invitarle, no es para ponerse de novios, es para orar juntos. Y en ese periodo confiar en que cualquiera sea la respuesta del Señor. Esa va a ser la mejor para mi vida. Nunca podemos ir tratando de engañar a Dios. Orando para que Dios nos guíe cuando ya tenemos una decisión tomada, porque vamos a pagar el precio de un nuevo fracaso. La oración no debe faltar en ningún encuentro. Y cuando uno y otro van inclinando su vida en oración, las palabras y la oración del apóstol Pablo en capítulo 1 del libro Los Colosenses, versículos 9 y 10, se hace realidad en esa pareja de novios que está buscando la voluntad de Dios. Pablo oraba para que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder interpretar la voluntad de Dios. En la elección, la oración es fundamental. Por eso quiero invitarte a que si estás de novio con alguien que no es cristiano, tomes una decisión de valentía. Busques al Señor al cual has desobedecido. Le pidas perdón por el pecado del yugo desigual y tomes la decisión de cortar esa relación, cuyo final es infelicidad, y puedas en este tiempo volver a estar en la voluntad de Dios. Pero tal vez me estás escuchando y estás camino a tomar una decisión equivocada. Es tiempo de frenar para no traspasar un decreto de Dios. Y si estás inclinando tu corazón a una señorita o a un joven que siendo cristiano no ama a Dios, quiero invitarte a que frenes esta carrera y le pidas a Dios que te pueda mostrar a alguien que ame a Dios, que tenga las mismas metas, el mismo llamado. Cuando hace más de 33 años hablé con quien es mi esposa, mi amada esposa Esther, la mujer de mi vida, el amor de mi vida, mi compañera de ministerio, nunca hubiera podido hacer todo el trabajo pastoral y el ministerio que he hecho si no tenía al lado una mujer que ame a Dios como ella lo hace. ¿Sabes? Había orado antes, muchos meses antes de hablarla, pero cuando hablé con ella le dije, aunque estoy enamorado, no podemos seguir adelante si vos no estás dispuesta a servir al Señor, porque yo tengo un llamado de Dios. Y ella me dijo, yo también tengo el mismo llamado. ¿Sabes? Cuando esas compatibilidades, cuando esas metas son congruentes, pasarán los años, las pruebas, los conflictos, las dificultades, pero cuando somos llamados por Dios y Él nos une, podemos ir adelante formando un hogar cristiano. Los principios que se establezcan en el noviazgo van a traspasar y ser el fundamento de los principios del matrimonio. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de noviazgo cristiano, además de hablar de elección, estamos hablando de construcción, es decir,
Estamos hablando de qué hacemos mientras estamos de novio. La mayoría de los novios cristianos importa los principios del mundo y en vez de cultivar su vida espiritual y emocionalmente, la cultiva físicamente. Y caemos en tremendos pecados: el exceso físico, la vergüenza, la tristeza de las relaciones prematrimoniales. Todo lo que Satanás a través de nuestra carne establece como trampas. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Por eso es importante en este periodo establecer límites sanitarios para la pareja, saber que debemos cultivar lo espiritual, servir al Señor juntos, pasar tiempos de oración, conocernos emocionalmente, ir poniendo los principios que van a marcar lo que va a ser la relación del matrimonio, pero lentamente avanzar en lo físico. Seguramente habrá momentos donde necesitaremos ayuda. Vamos a pedir ayuda a pastores, a líderes espirituales, pero tenemos que entender que necesitamos límites. ¿Quién pone los límites en la pareja cristiana? ¿El varón? ¿La mujer? Los límites los tienen que poner los dos. Y sabes, los límites son sanitarios. No estar en lugares solos, no estar en lugares de la casa del padre, de la madre, o del padre o de la madre de mi novio o de mi novia cuando ellos no están, porque son las ocasiones donde nuestra carne, que es débil, puede caer. Necesitamos ponernos límites de horarios. En un mundo donde se vive de noche, donde se han traspasado todos los horarios, donde las relaciones prematrimoniales es algo normal de todos los días, tenemos que resaltar una vez más que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¡Qué bendición poder llegar al altar puros delante de Dios! Hay que cultivar la pureza en el periodo de noviazgo. El amor y la amistad deben alimentarse como meta. Cantares 4:1 dice: amada amiga, amiga mía. Claro, la primera y mejor amiga tuya debe ser tu novia. El mejor y primer amigo tuyo debe ser tu novio. Hemos de tener otros amigos espirituales, pero hay que establecer en el noviazgo el principio de la confianza. Por eso dice el salmista: escogí el camino de la verdad, deseché el camino de la mentira. Claro, es un tiempo de siembra de valores espirituales que finalmente serán el principio, el fundamento que regirá nuestro matrimonio. Tenemos que aprender a conocer en el noviazgo cristiano los roles del esposo y la esposa antes de casarnos. Tenemos que aprender los principios de comunicación sanitaria. De hecho, Proverbios 15 y Proverbios 25 son capítulos extraordinarios donde nos habla de principios de comunicación saludable. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra dice a su tiempo cuán buena es. Es un tiempo donde compartimos servicios cristianos al Señor. Qué importante es encontrar parejas en el Nuevo Testamento, como Aquilas y Priscila, como la familia de Estéfanas, que estaban dedicados al servicio del Señor, como el mismo Zacarías y Elizabeth, que eran justos delante del Señor y ofrecían el servicio al Señor. Claro, tenemos que aprender a servir juntos en el noviazgo para hacerlo luego en el matrimonio y forjar un hogar cristiano donde el servicio a Dios sea un estilo de vida. Hablamos de elección, hablamos de construcción, finalmente hablamos de proyección. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículos 7 al 9, el apóstol Pedro habla de la importancia de poner el principio del matrimonio cristiano en toda la relación. Claro, el noviazgo es una etapa de siembra en el matrimonio. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna. Entonces, qué importante es proyectar en el noviazgo prioridades, patrones de conducta, metas y propósitos como pareja, como futura familia. Cuando un muchacho y una chica se ponen de novio, es porque se ponen de novio para casarse. Los cristianos no nos ponemos de novios para probar. El noviazgo es un periodo maravilloso en el cual experimentamos lo que van a ser los principios que van a regir en el matrimonio. Claro, pensando en la meta del matrimonio, necesitamos entonces, conociendo todas estas verdades, tomar decisiones correctas. Así que uno escucha todo esto brevemente expuesto en este programa acerca del noviazgo cristiano y tenemos que empezar a reflexionar. ¿Qué tipo de hogar quiero? ¿Quiero un hogar cristiano? Bueno, entonces tengo que tener un noviazgo cristiano. ¿Quiero un hogar cristiano donde primero sea Dios? Bueno, necesitamos tener a Dios en primer lugar, orando en todos los encuentros, custodiando nuestra vida espiritual, enriqueciéndonos mutuamente con nuestra frescura espiritual. Necesitamos entender que en la elección, en la construcción y en la proyección, Dios tiene que ser el timonel del barco. Si estás solo y estás soñando con formar un hogar cristiano, quiero desafiarte en este programa a dejar que Dios haga un encuentro en tu vida como lo hizo con David y Abigail. En medio de un desconocimiento mutuo de ambos, la voluntad de Dios permitió que dos personas sensibles se encuentren para el proyecto de Dios. Quizás tenés llamado misionero y Dios tiene preparado un compañero, una compañera con el mismo llamado para ser la nueva pareja misionera que saldrá a llevar la bendición de la palabra de Dios a un mundo no alcanzado. Seguramente ese compañero estará en la iglesia, lo encontrarás en encuentros, en conferencias. Dios lo tiene. Tenés que ponerte a orar fielmente para que Dios te lo pueda conceder. Y mientras eso ocurre, no tomes ningún atajo del enemigo. No te dejes llevar por tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas, y proyecta con un noviazgo cristiano la bendición de tener un hogar y una familia del Señor. Tal vez al finalizar este programa necesitamos tener un momento de oración. Aquellos que todavía no hemos llegado a tener un novio y una novia para decir: Señor, no me dejes trastabillar. Quiero enfocarme en estos principios bíblicos para poder obedecer tu palabra y tener un noviazgo en el Señor. Quizá haya una pareja de novios que escuchándome está cargada de culpa. Quizá ha tenido relaciones prematrimoniales, ha deshonrado al Señor. Déjenme decirle algo: tienen que volver al Señor. Tienen que pedir ayuda a un consejero, a un pastor, a alguien que les pueda ayudar. Tienen que poner un límite, separarse un tiempo para poder reprogramar y ver si es la voluntad de Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Quizá me está escuchando una pareja cristiana que sueña con un hogar cristiano, pero el noviazgo es un noviazgo carnal, con los principios del mundo. Necesitas reorientar tu noviazgo para un noviazgo espiritual. Dice Pablo: cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero tal vez me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer que está solo, pero está lejos de Dios, que ha fracasado una y otra vez y sueña con una familia cristiana. Mira, la primera de todas las decisiones es abrir tu corazón a Jesucristo, es pedirle perdón por tus pecados, es permitir que Él entre en tu corazón para que pueda conducir tu vida, no solo a la decisión de un hogar cristiano, sino a todas las decisiones por delante. Y la primera decisión que tenés que tomar es encontrarte con Jesús y pedirle perdón por tus pecados. Así que allí donde estás, vamos a tener un momento de oración. Los que somos de Cristo y necesitamos volver,
volvamos al Señor en este momento. Y para vos, para usted, para ti que estás sin Cristo, ora conmigo en este momento. Invita a Jesús a entrar en tu corazón para que perdone tus pecados y sea tu Salvador. Ora conmigo, decile a Dios así: Señor Jesús, en este momento me doy cuenta que te necesito. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que seas mi Salvador y que entres en mi corazón. Señor, anhelo tener una familia cristiana. Necesito que tomes el control de mi vida para que pueda decidir en el Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.